El próximo invitado es Antonio González Meneses, es genetista clínico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que va a hablar un poco sobre la historia natural de Jacobsen. Muy bien. Sí, muchas gracias, Sixto, y muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de poder compartir con vosotros la historia de Belén, y gracias sobre todo a Rosario y a su marido por habernos introducido hace ya unos cuantos años en este fascinante mundo del síndrome de Jacobsen, ¿verdad? Yo lo que voy a contar, que es lo que se me ha pedido, es la evolución o cómo hemos ido viendo, o las características que presenta una paciente ya de casi 15 años con síndrome de Jacobsen, 14 meses, con síndrome de Jacobsen, que ha estado con nosotros durante todo este tiempo, y muchas de las cuestiones que se han tratado durante esta interesantísima charla pues se van a ver reflejadas de un modo u otro aquí. Ella pues fue la tercera hija de unos padres completamente sanos, una hermana mayor que tenía diabetes, otra hermana que está sana, y nació en el año 2001. Al nacer se detectó que había alguna dificultad, una hipotonía, algunas dificultades de alimentación, y fue derivada por sus médicos para una valoración dismorfológica, donde con técnicas un tanto antiguas, aquí vemos a Belén, se pensó en la posibilidad de una alteración cromosómica que finalmente pues pudimos ver que se ve muy mal, les ruego me disculpen, pues que tenía, por unas técnicas clásicas de Fish, que hoy día cada vez las vemos menos, pero son tremendamente bonitas e interesantes, se diagnosticó en aquella época un síndrome de Jacobsen. Hay que decir que no existía el Arrae, en aquella época se estaba empezando a inventar, ¿verdad? Los primeros años, fundamentalmente, lo que predominó fue una hipotonía, dificultades de la alimentación, pero no había malformaciones llamativas ni de corazón ni de riñón. Sí presentaba una craneosinostosis, como podemos ver aquí, un cierre muy precoz de la sutura frontal, que fue seguida por los neurocirujanos y que decidieron que no era tributaria de tratamiento quirúrgico, y por tanto finalmente no se intervino. Sí tuvo al inicio infecciones urinarias de repetición, pero no fueron suficientemente importantes y no obedecían a ninguna malformación mayor del sistema urinario. Sí tenía unas características con ptosis palpebral, un estrabismo, y con el tiempo ha desarrollado una estenosis mitral, pasado el tiempo, pero no estaba presente en el momento del nacimiento, y es una estenosis que actualmente no requiere tampoco tratamiento. Ptosis es los párpados un poco caídos, los párpados caídos lo vamos a ver mejor en una. Lo que sí ha desarrollado con el tiempo ha sido una escoliosis algo importante, que debe ser tratada con un corset, pero que no lo tolera, y por tanto tenemos dificultades para tratar esa escoliosis, porque, como ocurre en otros muchos niños, un corset no es algo sencillo de tolerar por alguien que no tiene dificultades cognitivas. Imaginen ustedes por alguien que todo le molesta unos zapatos, le molesta una camiseta, pues le molesta un corset infinitamente más, ¿verdad? Específicamente en relación con el síndrome de Jacobsen, sí se han detectado algunas alteraciones de las cuales se han hablado y otras que se van a hablar. Se ha detectado una alteración en las plaquetas. Es una alteración que afortunadamente no le ha dado nunca ningún problema y que se buscó específicamente debido al diagnóstico de síndrome de Jacobsen. Tiene un seguimiento periódico, y requiere, antes de recibir o bien cirugías o bien endodoncias, afortunadamente cirugías mayores no ha requerido ninguna, pero sí a la hora de
de ir al dentista, si se ha utilizado el ácido tranexámico por indicación, conocido como anchafibrin, es un medicamento que los hematólogos adoran, ¿verdad? Pues sí se ha utilizado como profilaxis a una alteración de estas plaquetas. Son plaquetas normales en número, pero con una función algo alterada. Una estructura microscópica que es normal y su función real, afortunadamente, ha sido normal. La doctora previamente nos ha ilustrado que no es necesario la realización de manera sistemática de una biopsia de médula ósea, pero en aquel tiempo los hematólogos que la llevaban sí lo consideraron oportuno y la biopsia de médula ósea fue completamente normal. Aquí vemos cómo Belén va creciendo, se va haciendo una mujercita. Esta es la caída de párpados que decíamos, que es característica del síndrome de Jacobsen en su forma más florida. Y lo que sí ocurrió es que su sistema inmune sí empezó a presentar algunas variaciones. La primera de ellas fue una reacción alérgica muy importante frente a la vacuna del tétanos, tosferina y difteria, con una inflamación generalizada, como si fuera aquellas personas alérgicas a las avispas, que le pica una avispa y se ponen muy, muy alteradas, o aquellas que son alérgicas al marisco y que toman marisco. Además, ha tenido afortunadamente poco, pero un ingreso por una fiebre prolongada que finalmente, después de múltiples pruebas, se consideró que tenía un posible origen autoinmune y que fue limitada. Tal cual entró, desapareció, pero no se pudo constatar la presencia de ningún germen activamente causante de este problema. Sin embargo, el estudio de inmunoglobulinas, que ha sido magistralmente presentada en 2 charlas previas, y el estudio de inmunidad celular han sido normales en cuanto a número y función. No obstante, sí que presenta un déficit en las células de memoria y, por tanto, aquellas vacunas que sí que ha recibido no han dejado en ella suficiente memoria inmunológica. Y eso es algo que hemos visto porque se produce y nos lo han presentado antes de manera muy interesante. Desde el punto de vista afectivo y psicológico, tiene una discapacidad intelectual, digamos que al menos moderada, y que eso hace que reciba educación en un colegio de educación especial, tiene un lenguaje escaso y es muy impulsiva, un poquito hiperactiva, y ha recibido un tratamiento que le ha sentado muy bien, todo hay que decirlo, con dosis bajas de risperidona. Por lo demás, tiene una magnífica integración sociofamiliar, le encanta el baile y hemos podido ver en su primera comunión muy recientemente un vídeo donde el baile forma parte de su manera de expresarse y afortunadamente presenta una ausencia de alteraciones neurológicas focales. Si bien es una chiquilla que tiene disfunciones en cuanto a su relación y podríamos incluso considerar desde un punto de vista totalmente académico que puede tener algunas características del trastorno de espectro autista, pero en general es una niña que se relaciona bastante bien en su entorno, en su colegio, por supuesto con la familia, y estoy convencido, absolutamente convencido, que el entorno tremendamente estimulante que tiene en casa, hemos visto qué pasa con los ratones, pero también ocurre, ¿verdad, Rosario?, en casa, donde no me cabe la menor duda que es un factor fundamental para el desarrollo que Belén está teniendo. Quiero terminar esta pequeña historia mostrando un poco cómo ha sido su evolución. Esta es Belén en la actualidad. Como ven, es toda una señorita y espero que podamos seguir viéndonos durante mucho tiempo. Muchísimas gracias.